¿cómo es posible que un ordenador cuántico haga tantos cálculos, más cálculos que partículas hay en el universo, en un solo segundo y que te devuelva el resultado correcto? Es decir, ¿dónde está sacando el poder computacional, el pedazo de cacharro, para devolverte la respuesta correcta? Entonces, según Deutsch, lo que está ocurriendo es que estamos dividiendo el trabajo entre todos los universos paralelos que están lanzando ese mismo programa a la vez. Hola Polímata, ¿qué tal estás? Pues nada, esta semana vamos a hablar de nuevo Joseba Legarreta y yo. Ya sabes que Joseba, pues aparte de colega, es un experto en David Deutsch, maestro de maestros, este físico que se dedica al tema de la computación cuántica, pero que es todo un filósofo, que ha escrito un par de libros de culto prácticamente para muchísima gente. Y nada, nos dejamos algunos temas pendientes en el primer capítulo, en el que hablamos sobre todo de epistemología. Y nos gustaría pues profundizar un poco pues en computación cuántica, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de teoría de la evolución y demás temas, pero principalmente estos tres que nos parecen muy relevantes en su filosofía. Y bueno, ya más adelante veremos si hacemos un tercer capítulo con algunas cuestiones que todavía se nos quedan en el tintero. Así que espero que te guste, quédate con nosotros, es una horita y media aproximadamente de charla, durita, pero yo creo que, bueno, hemos conseguido que sea bastante legible y que todo el mundo, independientemente del conocimiento que tengáis, podáis comprenderla en su mayoría. Así que vamos con Joseba. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en la segunda parte de David Deutsch, el maestro de maestros, con Joseba Legarreta, su mayor fan en Hispanoamérica, España y la Vía Láctea, podríamos decir incluso. Sí, posiblemente, la Tiene de verdad. fondo, es que esto no lo enseñaste en el otro capítulo, pero tienes ahí Ujú. a Deutsch al A fondo. ver, fue un El- regalo. O sea, fue un regalo por Tráenoslo. No, pesado, no, pero ¿no? enséñaselo a la Porque gente para que lo vea, para la gente que lo está viendo en YouTube, para que vean el nivel de fanatismo sin criterio. cuando gane el Nobel, yo diré, yo ya lo sabía. Ahí está Deutsch Y con un nosotros. calcetín también. ¿Qué Y tal? los ¿Todo bien? ¿Todo calcetines. correcto? Bueno, La gente cercana tiene celos, es lo que pasa. acaba de enseñar un busto y unos calcetines de Deutsch para que veáis un poco el nivel de fanatismo de Joseba sobre este señor. Hicimos una Hombre, primera parte en la que estuvimos hablando sobre todo de la epistemología, ¿no? De la base de todo para Deutsch, que es cómo conocer, qué podemos conocer y cuál es el proceso de conocimiento óptimo que debemos seguir, ¿no? Hablamos de explicaciones, hablamos de universalidad, de que los seres humanos tenemos cerebros que son máquinas universales que pueden conocerlo todo. Hablamos también de ese optimismo desde el punto de vista de Deutsch, que es esa forma de pensar que tiene él de que tenemos la capacidad de mejorar constantemente y por lo tanto nos podemos enfrentar a cualquier problema con el tiempo suficiente. Y, y no sé, ¿qué más temas tratamos que me haya dejado en el tintero en el otro capítulo? Sobre yo la creo que lo has creatividad. dicho. Sí, bueno, tocamos universalidad, la computación, cómo podemos computar cualquier cosa computable, porque somos máquinas universales, Ujú. que luego volveremos a explicar esto un poco cuando hablemos de inteligencias artificiales generales. Y poco más, yo creo que has tocado todo. Lo que iremos haciendo, yo creo, es volver a estos puntos cuando lo necesitemos para refrescar un poco los conceptos y tal, porque al final, como Deutsch genera una filosofía de vida tan gorda, todos los temas que trata realmente están entrelazados de alguna manera entre ellos. Son unas bases que al final se tocan entre ellas. Sí, de todos modos, si este es el primer capítulo que escuchas de Polímatas o de la serie esta sobre Deutsch, que en principio van a ser dos capítulos, pero vete a saber, igual nos vamos a un tercero porque hay temas que no vamos a tratar. Yo te recomiendo que te vayas al primer capítulo porque ahí vamos a sentar las bases. Hoy, aunque expliquemos alguna cosa, tampoco podemos detenernos a explicar otra vez en profundidad qué es una explicación, cuál es la epistemología de Deutsch, eh, que está basada en la epistemología de Karl Popper, porque es que si no, se nos va esto de las manos. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que te vayas primero al anterior capítulo, que además le gustó mucho a la gente y yo creo que está muy bien. Y hizo también Joseba un artículo en polimatas.com con Y, en el que puedes ver todas estas ideas que sacamos de una manera más o menos desordenada en el capítulo. Ahí Joseba lo ordena muy bien y,
y es un muy buen complemento que además ya está posicionado en la primera página de Google. Así que incluso si buscas David Deutsch, aparecemos Venga, de ahí. nada, crack, de nada. Así que nada, hoy vamos a hablar de evolución y neodarwinismo, que es uno de los temas también para Deutsch importantes, de incertidumbre cuántica y ordenadores cuánticos. Al fin y al cabo, Deutsch es un científico en el tema de la computación cuántica, es uno de los padres fundadores de la computación cuántica. Hoy nos vamos a meter Ujú. en ese tema. Hablaremos de inteligencia artificial, que es un tema muy de moda y que Deutsch tiene una visión bastante diferente de la que Sí. mucha gente que está hablando sobre inteligencia artificial a día de hoy tiene. Es una visión mucho menos... mm, no optimista es la palabra, pero bueno, él considera que la inteligencia artificial que tenemos hoy todavía de inteligente tiene poco. Y Ujú. por último, si nos da tiempo, ya esto dependiendo un poco de cómo fluya la charla, hablaremos también de la democracia, porque Deutsch se mete en todos los fregados y también nos quiere decir cómo debemos seleccionar a nuestros políticos y cómo qué tipo de gobiernos debemos utilizar y cuáles no. Así que bueno, ese es un poco el menú de hoy. Y vamos a empezar con evolución, que es un tema que yo he tratado bastante. Tengo una serie, de hecho, en Polímata sobre evolución biológica y cultural, que Deutsch trata en su libro El comienzo del infinito. Habla de la evolución y habla también de los memes, que también, si quieres, Joseba, nos podemos meter un poco ahí, que es muy interesante, es un muy buen complemento. Sí, Pero hablamos la última charla de los memes y tal, pero creo hablamos un que de poquito, manera sí. tangencial vamos a volver a rozarlos, porque Vale. al final él utiliza la evolución no solo para entender cómo hemos llegado aquí, que también, sino como modelo mental para comprender muchos otros ámbitos de la vida donde vuelve a ocurrir una especie de mecanismo evolutivo una y otra vez. Entonces, a mí me encanta el tema de la evolución por ese otro ámbito, que es lo que tú has trabajado en muchos capítulos de Polímatas, que te permite entender el mundo en muchas situaciones que, desde pues, economía a sociedades, a cosas más concretas como en un equipo de fútbol, cómo puede evolucionar un equipo de fútbol cuando cambias de un jugador a otro, cuando pasa el tiempo, cómo el contexto influye y tal. Entonces, él lo utiliza mucho para explicar muchas otras cosas que vamos a ir viendo ahora, básicamente. Sí, yo creo Vale. que antes de meternos en la parte más idiosincrática de Deutsch y la evolución, porque él al final, como todo lo que trata este hombre, pues le da un toque muy personal y bastante diferente a lo que solemos escuchar, vamos a introducir muy brevemente a la gente para el que esté un poco despistado y todavía no sepa cómo funciona la evolución biológica, un poco los básicos. ¿Te Vale. lanzas tú? Sí, sí. Vale, la evolución funciona haciendo que el padre de la cría, digamos, vale, manteniéndolo sencillito, cuando se duplica y tiene una cría, ¿no? Con los mismos genes, se mantenga los genes igual que tiene el padre. Lo que ocurre es que muchas veces ocurren mutaciones. Es decir, tú no vas a ser idéntico a tu padre y a tu madre, sino que de la mezcla de ambos, después ocurren unas pequeñas mutaciones aleatorias, ¿vale? Que lo que hacen es que tengas unas diferencias ligeras a ellos. Por lo general, esas diferencias no suelen ser algo notable. Por lo general, esas mutaciones no aparecen ni siquiera, es decir, se inhiben. Pero otras veces sí que se pueden externalizar y el fenotipo, que es la parte que nosotros vemos del ser, la parte externa del ser y su actitud, eh, es llamativo de alguna manera, es diferencial al de los padres, ¿vale? Mm, Eh, Esa diferencia puede ser una ventaja o una desventaja. En muchos casos es una desventaja, ¿vale? Porque puedes nacer con una deformación o puedes nacer con o ciego o sordo y tal. Entonces, para sobrevivir en la naturaleza, realmente es un escollo. Va a ser más complicado sobrevivir de esa manera. O puede ser una ventaja, puede hacer que nazcas con mayor resistencia, lo que hace que puedas cazar más, lo que hace que puedas generar más músculo, lo que hace que tu vida vaya mejor, te aparees más y tengas más crías, ¿vale? mm. Bueno, si quieres meter algún Sí, dato bueno, más, ¿no? simplemente un matiz. La, Sí. la variación sucede a través de la mutación, como dice Joseba, que es algo muy poco habitual, y también sucede a través de la combinación. Es decir, como padre y madre, estamos hablando de reproducción sexual, ¿no? Como padre y madre tienen Sí. cada uno su propio genotipo, sus propios genes, cuando se unen, el resultado, el hijo, aproximadamente tiene el 50% de los genes de cada uno de sus padres, por lo tanto, el resultado es diferente.
Ujú. obviamente es diferente al de los padres, es una recombinación. Por el camino han podido ocurrir ciertas mutaciones que son, al final, genes que no son ni del padre ni de la madre, sino que son genes nuevos. Eso es. Y Y ahí esta es es una de las donde, claves. claro, esto es un tema interesante. Luego, si hablamos de la creatividad tiene una parte que es simplemente mezclar información de distintas fuentes, ¿no? Y dar un resultado. Esto sería la recombinación genética, pero luego también la Un creatividad extra. es crear algo completamente nuevo. Y esto es lo que Eso hace una es. mutación. Una mutación crea, pues, un pico, por ejemplo, que era recto en los dos padres, ahora resulta que es curvo hacia abajo, ¿no? Ujú. Esto le puede dar una ventaja, como dice Joseba, porque resulta que hay flores que para acceder a ellas con ese pico curvado viene mejor, pero también es una desventaja. Pues igual para picar a los árboles, si necesitas hacer un nido, pues no te sirve. Entonces, Sí, este para mí tipo de cosas van sucediendo constantemente. el ejemplo que a mí más me gusta es el ejemplo del oso polar. Al final, los osos eran todos oscuros, negros, marrones y tal, y fueron emigrando hacia el norte. ¿Qué pasa? Que en el norte todos los terrenos están cubiertos de nieve. Entonces, para cazar focas, los osos lo tenían complicado, porque les veía venir la foca y se iban. Hasta que, por puro azar, un oso nació blanco. Y ese oso blanco se hinchó a comer por el mero hecho de ser blanco. Él no era consciente ni que era blanco, ni sus padres tuvieron ningún tipo de intencionalidad de que su hijo saliese blanco, ni nada. Pero ese oso blanco, por su ventaja aleatoria de generar un conocimiento de ser blanco, le permitió cazar más focas, lo que le hizo poder aparearse más, tener más crías. Entonces, poco a poco, esas focas, esos osos blancos fueron ganando volumen dentro de la especie. Hasta que llegó un punto donde el que era los pocos osos negros ya no comían nada, se lo quedaban todos los blancos y fueron desapareciendo los negros a favor de los osos blancos, básicamente. Y eso es un ejemplo muy claro. Y me parece también importante subrayar que realmente no es el que sobrevive, no es el más fuerte. Siempre solemos escuchar, muchas veces se escuchar al menos el sobrevive el más fuerte o de fites, ¿no? El que está más ágil o lo que sea. No, realmente es el que mejor se ha adaptado a su contexto. ¿Vale? No es mejor ser un oso blanco que un oso negro. Depende del contexto en el que estés. Ese oso blanco, si lo llevas otra vez hacia el sur, va a ser más llamativo en las montañas que el oso que es marrón o negro. Y va a Sí, y cazar menos, luego básicamente. otro concepto también que se suele mezclar es seres más evolucionados. Por ejemplo, los seres humanos estamos más evolucionados que las bacterias. No, hemos evolucionado para un nicho diferente. Las bacterias están Ujú. muy bien adaptadas a su nicho, a su hábitat, y si le cambias el hábitat, las matas. Y el ser humano igual. Lo que pasa es que el ser humano, pues gracias a esa creatividad, ¿no? Gracias a esa inteligencia que hemos desarrollado, somos capaces de adaptar los nichos en los que vivimos y hemos podido adaptarnos a prácticamente todos los nichos, a prácticamente todo el Ujú. planeta Tierra, incluso en un futuro podremos adaptarnos a otros planetas diferentes. Sí, somos más complejos. O sea, más complejo no implica que sea mejor, aunque en el caso de los humanos es donde sí que puede haber una discusión Mm. sobre si somos diferenciales o no. Y Sí, bueno, pero la palabra no sería más evolucionados, sino sería eso es, más otra complejo. cosa. Más inteligentes, más creativos, más complejos, lo que tú dices, podría ser, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué más le Vale, podemos y contar a la gente sobre sí, evolución? aquí el tema es que el Popper, que es el filósofo de cabecera para Deutsch, ¿vale? Eh, lo que hizo fue hacer un paralelismo entre cómo generamos los humanos el conocimiento y la evolución. Es decir, él considera que la evolución lo que está haciendo es generar conocimiento. Conocimiento que permite sobrevivir a las especies a lo largo del tiempo, reproducirse y que el ciclo siga. Si tú generas conocimiento inválido, que serían mutaciones que no sirven para nada o que te penalizan, no avanzas. Sin cambio, si vas generando mutaciones que van a tu favor, estás generando conocimiento de cómo sobrevivir mejor que el resto de especies. Ujú. Entonces, lo que hizo fue un paralelismo sobre cómo nosotros generamos conocimiento de esa misma manera. ¿Cómo? Generando de manera creativa nuevas ideas para solventar problemas nuevos y poniéndolas a prueba. Esas Es serían las decir, mutaciones, ¿no? Las eso mutaciones es, serían las conjeturas. eso es. Nosotros en la mente, a esto nadie sabe todavía cómo lo hacemos, por eso todavía no lo hemos programado, luego hablaremos de esto, pero nosotros mentalmente, cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, es como que empezamos a generar un montón de opciones que podrían ser la solución. Y las vamos descartando mentalmente incluso antes de ponerlas a prueba. Tú tienes un problema,
puede ser esta solución, puede ser esta. Empiezas a criticarlas, las empiezas a matar, las que no tienes claro que no sirven. Aquellas que tienes duda, que pueden funcionar, las pones en práctica. Y dices, voy a intentar solucionar este problema así, así y así. Y con suerte, alguna de esas tres soluciones te solventan el problema al que te acabas de enfrentar. Voy a Si poner un ese... ejemplo muy, muy, Sí, muy básico para que sí. la gente lo entienda con cosas concretas. Joseba me deja las llaves de su casa, ¿vale? Y yo voy a entrar a su casa. Entonces, la llave puede colocarse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, yo estoy conjeturando en ese momento que puedo abrir la puerta de casa de Joseba con la llave hacia arriba o la llave hacia abajo. No me Mm, planteo otras opciones, porque yo tengo un conocimiento del mundo que sé que ese tipo de llaves funcionan solo en vertical, ¿no? mm, Entonces yo ya acoto, gracias a mi conocimiento sobre el mundo, las opciones que podría tener. Entonces ya luego las pongo en práctica. Esta es la parte crítica, es mm. experimento. Eso es, Entonces ahí ya la meto hacia un lado y si no funciona, la meto hacia el otro, hasta que abro eso la es, puerta. eso es. Esto lo hacemos constantemente sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, y esto es muy importante en la filosofía de Deutsch, porque a mí me ha costado mucho entenderlo, ¿eh? Cuando Deutsch habla de conjeturas o de esta creatividad, él le llama creatividad a lo que acabo de contar. Eso Simplemente es. el hecho de que tú puedas crear esas dos opciones, ¿no? Y luego Ujú. ponerlas a prueba, eso es creatividad, aunque sea una creatividad muy básica, muy, muy Claro, primitiva, pero es creatividad. eh, es el motor en el que luego podemos ir generando cosas más complejas, que es lo que el resto de humanos le llamamos creatividad, ¿no? El crear algo de la nada es este mismo mecanismo, pero ya mucho más elaborado en una dirección y con muchísimos pasos que permiten Claro, construir algo aquí nuevo. no construyo nuevo conocimiento porque ese conocimiento ya estaba creado, ¿no? El conocimiento de que esa llave abre de esta manera, pero Claro, ese mismo mecanismo lo puedo utilizar para crear un nuevo conocimiento que nunca nadie se haya eso, planteado. eso es. Y Esta es eso es la lo que no semilla sabemos inicial. cómo se hace. Eso es, eso es. O sea, siempre tendemos a, o al menos siempre ha habido esta discusión de cómo creamos conocimiento y lo habitual de los humanos es siempre tirar hacia al inductivismo. Es decir, yo sé esto porque estoy cogiendo mi conocimiento del pasado y lo estoy aplicando. En parte sí. En parte tú, por ejemplo, has dicho, yo sé que esta llave es una llave que funciona de esta manera y tal, ¿vale? Entonces, tú tenías muy acotado, gracias a tu conocimiento anterior, que tenías que utilizar la llave en una posición u otra, pero has tenido que criticar qué posiciones, cómo planteo esta solución que es por este lado o por este. Una vez que lo has solucionado, puedes memorizar qué lado de la llave era. Puedes decir, vale, ya me lo guardo, me lo almaceno y sé que este simbolito de aquí es el que indica que es como tiene que entrar la llave mirando de esta manera. Entonces, cuando tú te enfrentas a este problema, ya vas a tener el conocimiento creado y vas a hacer pipa. Automáticamente te va a salir. ¿Qué pasa? Que el problema de la inducción es la recursividad infinita. Es decir, si tú vas mirando hacia atrás y dependes del conocimiento previo para crear el nuevo siempre, si no hay una manera creativa de generarlo, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es el primer paso de todos? Sí, Si no sí, tienes a sí. dónde mirar en el primer paso, ¿cómo lo has hecho? Claro, y por eso es ¿Vale? muy interesante la analogía que hace Deutsch con la evolución, porque en la evolución está muy claro. Es una mutación aleatoria. Eso es. Entonces, nosotros sí que sabemos cómo lo hace la evolución. Lo que no tenemos claro, o según Deutsch, no tenemos claro, porque aquí ya hay autores diferentes que plantean Ujú. otras hipótesis que ellos consideran que son buenas, ¿no? Pero bueno, Deutsch lo que dice es, en la evolución sabemos que son esas mutaciones las que crean ese nuevo conocimiento de una manera muy poco óptima, porque al final, como son mutaciones, son aleatorias, la mayor parte, como dice Joseba, no van a funcionar, pero nosotros somos capaces de dirigir mejor, ¿no? Esas conjeturas hacia cosas que tengan más sentido, gracias a Ujú. nuestro conocimiento previo del mundo. O sea, Claro. O nosotros al sea, final tenemos una creatividad dirigida, la evolución tiene una creatividad aleatoria, no eso dirigida. es. Eso es. Nosotros, gracias a nuestra capacidad, ahora podemos evolucionar como especie a una velocidad mucho mayor, no a nivel genético, sino a nivel de ideas. Es decir, nuestro conocimiento ahora, por esa parte de que está enfocada y que encima somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos permite ir a una velocidad que supera. O sea, al final somos humanos desde hace, no sé, 200.000 años, ¿no? De Homo sapiens o lo que sea. A día de hoy, genéticamente, somos muy parecidos, pero el conocimiento que hemos acumulado gracias a este mecanismo aparentemente similar a la evolución, pero que ocurre en nuestras mentes
y que encima nos podemos compartir entre nosotros, hace que hayamos dado un salto que un ser humano de hace unos pocos miles de años no entendería dónde ha acabado si le meto yo ahora mismo en mi casa. ¿Vale? Cuando realmente Esto es lo que físicamente somos comentamos iguales. en el capítulo anterior en el que hablamos de la universalidad del cerebro humano, Ujú, que es lo que nos permitió llegar a donde estamos. Es decir, esa capacidad que tiene el cerebro para construir cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Según Deutsch, no hay conocimiento en el universo que el cerebro humano no pueda crear. ujú. Simplemente es una cuestión de tiempo, Recursos. de tiempo y de condiciones ambientales. Obviamente, si tenemos una cultura que no promueve el conocimiento, que no promueve la crítica de las ideas, por ejemplo, tenemos una cultura tribal donde todo es jerárquico y donde se castiga al que se sale un poquito de las ideas del jefe o del chamán, pues podemos estar así miles y miles de años, que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de las culturas durante miles de años y lo que sigue Ujú. ocurriendo en muchas tribus amazónicas o que tienen una manera de hacer las cosas y sigue siendo así desde hace 1000 años. Entonces Eso necesitamos, es. por un lado, esta mente con esta capacidad universal para el pensamiento, de la que hablamos ya en el capítulo anterior, y por otro lado necesitamos un ambiente que promueva esta cultura crítica. Ese ambiente es un ambiente que tenemos en Occidente hace básicamente 200, 300, 400 años. La ilustración que le llaman muchos autores, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, si lo piensas, imagínate que los osos fuesen más o menos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuando hemos hablado del ejemplo del Polo Norte. Y resulta que nace un oso blanco y ven que el resto de osos que ese oso está cazando más. ¿Qué puede hacer el oso para adquirir esa mejora? Está jodido, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Sin embargo, los humanos, como somos capaces de robarnos el conocimiento o copiárnoslo de uno a otro, todas las mejoras que tú consigues, yo si las comprendo, las voy a poder aplicar en mi vida también. Entonces, esa es una de las claves también de nuestro progreso, ¿no? Que podemos copiarnos, pasarnos las ideas y aplicarlas, porque todo aquello que tú entiendes, yo lo puedo entender y viceversa. Y aquí es muy importante lo que dices de comprender, ¿no? Este es un concepto también que cuesta entenderlo al principio, que cuando Deutsch habla de imitación, ¿no? De cómo los seres humanos somos muy buenos imitando a otros, no habla de Sí, una los imitación mejores. literal, como la que podría hacer un loro cuando escucha a un humano y dice Ujú. exactamente lo que dice el humano. No, es una comprensión de lo que dice, por ejemplo, si yo estoy en clase y un profesor me está dando la lección, yo no cojo y le imito literalmente y hago exactamente lo mismo que hace él. Yo estoy Eso es. cogiendo sus ideas, las estoy comprendiendo, las estoy contextualizando en el mundo en el que vivo y les estoy buscando utilidades para un futuro. Esto un loro no lo hace, un loro simplemente repetiría lo que dice el profesor. Ujú. Eso es. Nosotros copiamos el significado que hay detrás de lo que está ocurriendo. Ujú. Es decir, hacemos la copia. De hecho, creo recordar que hace poco leí un artículo o algo que decía que éramos los animales que más y mejor copiaban. Y según Deutsch, esto realmente está relacionado con lo que él propone, porque dice que es una muestra de lo importante que es entrenar desde pequeño esta capacidad de copiar e intentar sacar el significado, porque es lo que nos ha hecho avanzar tanto y que al final es algo que ya llevamos extremadamente innatos en nuestro ADN, vamos. Sí, copiar es entender lo que está haciendo el otro y hacerlo para diferentes contextos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso Si, es. si Si lo simplemente, comprendes. claro, si tú no comprendieses, imagínate que yo estoy viendo a Joseba que está cortando las verduras con un cuchillo de verduras. Y entonces yo cojo el día de mañana, le veo que lo está haciendo y me cojo un tronco de un árbol, e intento cortarlo con el cuchillo. No lo podría cortar. Pero es que yo no voy a hacer eso, porque mi mente entiende perfectamente que ese cuchillo es para verduras, que Ujú. no funciona para otro tipo de materiales. No es una copia idéntica, una comprensión profunda de lo que está haciendo Joseba y es un potencial de adaptación a cualquier otro ámbito. Ahí es donde reside realmente el conocimiento. Y esto es muy importante para cualquier ámbito de la vida. Cuando tú estás estudiando para un examen y simplemente quieres responder a preguntas concretas de un examen, no tienes por qué comprender lo que estás leyendo en el libro, porque lo Memorizas. que tú vas a hacer es llevarlo a un contexto prácticamente igual al que tú lo estás estudiando. Pero cuando tú lo que quieres es aprovechar ese conocimiento y a poderlo aplicar en tu vida o enseñarlo, vas a necesitar comprenderlo de verdad.
comprender el significado con todo lo que eso conlleva, que es mucho más que simplemente memorizar ristras de palabras, ¿no? Que esto lo podemos enlazar luego con la inteligencia artificial también, porque al final es Ujú. un poco lo que hacen las inteligencias artificiales de texto a día de hoy. Sí, básicamente les falta la capacidad de comprensión. O Eso es. sea, y eso es lo que cuando estamos trabajando con ellas, ¿no? Ahora que están tan de moda y que ha habido un salto tan guay, vemos que saben responderte unas cosas brutales, pero hay otras cosas muy básicas de comprensión en las que fallan estrepitosamente, Mm. ¿vale? Y es porque no tienen esta capa superior de comprender y entonces responderte correctamente, básicamente. Es la pieza que nos falta para poder programar algo inteligente de verdad. Y es algo que al parecer todavía nadie sabe y que ocurrirá o no, puede ocurrir, es decir, es físicamente posible que ocurra porque está ocurriendo en nuestra mente y si está ocurriendo en nuestra mente, como hablamos en el capítulo anterior, puede ocurrir en un ordenador. Ujú. Solamente que tenemos que conseguir entender qué ocurre aquí para después programarlo. ¿Vale? No Vale, sé ¿cómo si cerramos quieres esta parte saltar. o hay algo Sí, más que sí. quieras comentar de la evolución? No, sí, o sea, ahora cuando vayamos tocando otros temas, seguramente diga, mira, esto nos recuerda a tal. Si quieres, podemos saltar a la inteligencia artificial porque ya hemos Venga, entrado un sí, poco. sí, sí, perfecto. Vale, vale, entonces tiramos un poco por ahí. Vale, actualmente le llamamos inteligencia artificial a lo que estamos viendo, ¿vale? Pero según Deutsch, o bastante de gente que está alineada con él, esto no es inteligente, ¿vale? Lo que estamos viendo realmente es una simulación de inteligencia. Estamos viendo un programa que parece inteligente, pero no lo es. No lo es porque no comprende lo que está ocurriendo. No tiene capacidad alguna de saber qué es un problema y no tiene capacidad alguna de decir esta es la solución del problema. Parece que lo hace, pero es todo pensamiento inductivo. Es decir, una inteligencia artificial ahora mismo lo que es una biblioteca enorme de datos y un programa que lo que sabe hacer es recolectar esos datos de una manera correcta y devolvértelos. Ya está, ¿vale? Entonces, eh, como hemos hablado, que Popper y Deutsch creen que el conocimiento realmente se tiene que generar con este mecanismo que tenemos los humanos de crítica, de creatividad, de descartar cosas que no son. Ese mecanismo, al no tenerlo, las inteligencias artificiales no son inteligentes, ¿vale? Les falta esa pieza de poder generar un nuevo conocimiento, ponerlo a prueba y ejecutarlo, ¿vale? Y traértelo de vuelta. Sí, aquí es verdad que hay voces discordantes. Ujú, Por ejemplo, tú ya sabes, tú y yo hemos tenido conversaciones de este tipo muchas veces y yo estoy de acuerdo bastante en lo que dices, en lo que dice Deutsch, pero también hay cosas que me hacen dudar porque, por ejemplo, hay ahora hay programas de inteligencia artificial que son muy, muy potentes, como AlphaZero. ¿AlphaZero se llama? ujú. AlphaZero, ¿no? La que juega el ajedrez. AlphaGo, AlphaZero, AlphaGo. AlphaGo, sí. Sí, Bueno, da bueno, igual. sí, he jugado, sí. Una inteligencia artificial que ahora mismo le da sopas, le da palizas a a los mejores jugadores del mundo de ajedrez, ¿vale? Eso es Ujú, muchísimo mejor que cualquier jugador de ajedrez humano. Y a mí lo más interesante de esta inteligencia artificial es que ha creado jugadas y estrategias que seres humanos no habían conseguido ver, ¿no? Entonces, ujú. ¿hasta qué punto eso no es algo creativo? Aunque el Vale, a ver, método que es que es un tema de utilice, definición. Sí. aunque el método que utilice sea el que tú comentas, inductivo, pero a mí me parece creativo porque son estrategias que están aprendiendo ahora seres humanos de las Ujú. máquinas. O sea que Vale, algo ahí hay de creativo, ¿no? para mí creativo es el programador que ha creado esa inteligencia artificial. Mm. ¿Vale? Es el programador que ha puesto un camino concreto que seguirá la máquina ha seguido ese camino y ha generado soluciones inesperadas para incluso el creador. Entonces, a ver, por definición, puedes hablar de creatividad porque ha generado conocimiento nuevo que luego los humanos hemos comprendido y sabemos que es algo nuevo y demás. Sí, o sea, es que es un tema más de definición, ¿no? O sea, es un poco lo de siempre, que cada uno le llama un poco creatividad a lo que quiere. Y entiendo tu punto de decir, como es nuevo conocimiento que otros ahora están aprendiendo, bueno, podemos considerarlo creativo. Como el Vale. plegado de las proteínas también, AlphaFold, Eso es, eso que es, eso es. también están ayudando. Es verdad que, o sea, y por poner aquí los puntos sobre las IES, no es que yo diga que es creativo al mismo nivel que lo es un humano. El que decide
que vamos a crear un programa que va a resolver ese problema del pliegue de las proteínas, está a un nivel de creatividad superior. Pero creo que es un error también decir que ChatGPT, que AlphaFold, que AlphaGo, que AlphaZero no tienen ningún tipo de creatividad. Creo que es un error. Yo creo que hay algo, hay como una proto-creatividad. Porque si no, ¿de qué estamos utilizando sus creaciones nosotros? Si realmente no estuviesen haciendo nada nuevo, no estaríamos utilizando esa información nueva que nos están dando. A ver, o sea, entiendo tu punto, ¿eh? O sea, me parece bien que sea, ya te digo, llamarle creativo a algo que genera nuevo conocimiento. Lo que pasa es que en este contexto es donde está la diferencia, y es que la máquina no sabe lo que está haciendo. Vale. Y esa es la clave, ¿vale? O sea, la clave está en que el humano es creativo a la hora de decir, voy a generar una solución para este problema e intenta generarlo. Tiene esa comprensión, tiene esa capacidad de coger las vías nuevas. La inteligencia artificial lo que está haciendo es aprovecharse de lo que ha creado el ser creativo y simplemente seguir los pasos. No está parándose en un punto y decir, este no es el camino correcto. Si tú a la máquina la dejas infinito, va a seguir, no va a llegar a un punto donde diga por su propio motu, vale, hasta aquí, esto no tiene sentido, voy a probar otra alternativa. No puede salirse del camino establecido, no Sí, hay no manera. dice, ya no voy a resolver el problema de esta forma, sino lo voy a resolver de esta otra. Por eso digo que Claro, creo que hay niveles, pero que la discusión está en la que entramos a veces, que a ti y vale. a mí nos ha pasado de creativo sí o no, creo que es un error. Yo creo que hay como distintos niveles, ¿vale? De creatividad, si lo queremos llamar así. Hay, hay distintos niveles, pero no creo que puedas saltar de un nivel a otro porque sí. Es decir, no, si tú Totalmente. quieres llamarle creatividad a lo que está haciendo ChatGPT, perfecto. Pero no esperes que de ChatGPT emerja nuestra creatividad superior, Ujú. Sí, sí, ¿vale? estoy de acuerdo con eso. Porque al final, para nuestra creatividad superior, vamos a necesitar programar aquello que está ocurriendo en nuestra mente. Esperar que de ChatGPT emerja una inteligencia artificial general a mí me parece bastante improbable, porque al final estamos apostando por un camino que cada vez va a poder ser mejor, van a poder hacer, van a emerger incluso funcionalidades que igual nadie se espera aún. O sea, igual hay cosas sorprendentes por ver. Pero si no, pero esperar que emerja algo como la consciencia de esta vía que hemos tomado de fuerza bruta por este camino, ¿no? Vamos a hacer que cada vez sea más fino esto, a mí me parece poco realista. O sea, me parece que quizá ocurre, es que no tengo tanto conocimiento que va a decir esto es imposible, todo, pero me parece poco realista. Creo que No, vamos a tener que dar con la tecla, programarlo y conseguir que ocurra, más que, creo que es venga, igual de vamos. realista decir eso como decir que mañana voy a ver un unicornio volador. O sea, puede Sí, o ocurrir, sea, sí, sí, sí. pero, Que como está grabado, pero no estoy siendo tiene, más... puede ocurrir, pero Sí, no tiene, pero es pero poco no probable. tiene por qué ocurrir. Es decir, Sí, no hay nada que indique que va a ocurrir sí. mediante esta metodología que se está siguiendo a día de hoy. Oye, una cosa que me parece interesante es lo que has comentado sobre la conciencia. ¿Hasta qué punto es necesaria la conciencia para ser creativo o inteligente? Es que no hay respuesta. O sea, no lo sabemos. Sí que parece que todo va en un pack, ¿vale? O sea, las intuiciones generales son, bueno, generales de esta rama que estamos hablando, son que cuando empecemos a entender y a programar la creatividad, quizá veamos siguientes pasos o emerger funcionalidades que nos lleven y nos digan, vale, sí, está todo relacionado, no hace falta ser consciente, este aparato está consciente o no. Según Deutsch, sí que está totalmente unido, ¿vale? Porque si tú tienes una máquina universal que puede generar cualquier conocimiento, tiene esta creatividad de coger cualquier camino, va a poder ser consciente de sí misma, porque va a poder generar el conocimiento de autoanalizarse, comprender lo que está haciendo. ¿Vale? Entonces, él cree que van de la mano, pero tampoco te puede apostar 100%. Claro, porque es que no sabemos lo que hay. Ya. Sí, No sé estamos si te he tratando de respondido temas algo. ya muy esquivos. Sí, Vale. ¿Qué es que sí. más podemos contar a la gente sobre esto? El Vale. test de Turing, ¿quieres meterte? Sí, a ver, el test de Turing es algo que estuvo, bueno, no sé si sigue de moda o tal, pero simplemente ha sido siempre, ha sido la idea que tuvo Turing un poco de cómo intentar descubrir si un programa es inteligente o no, ¿vale? Es decir, tú o una persona aleatoria se te pone delante de un editor de texto o delante de un chat y empiezas a hablar con la máquina.
Si la persona, después de X tiempo, no se ha dado cuenta de que es una máquina, bueno, pues estaríamos hablando de que la máquina es inteligente. ¿Qué pasa? Una vez más, aparentar ser inteligente no implica que lo sea. Es decir, intentar analizar la inteligencia solamente con lo que te devuelve no es un buen método para comprender si algo es inteligente. Porque imagínate que yo programo el programa más cutre del mundo con 20 preguntas, que las responde de puta madre. Y tú le haces justo 15 preguntas. Y las 15 preguntas te las responde al milímetro. ¿Qué pasa? Te engaña hábilmente. Tú vas a estar segurísimo de que ha llegado Skynet. Pero realmente lo que te has encontrado es que ha habido mala suerte para ti, ¿no? Y te has encontrado, le has dado a las 15 puntos, a los 15 puntos donde tal. Entonces, el test de Turing está muy limitado porque si pones a cualquier persona y le ocurre esto, a todo por culo, ¿vale? Esto está muy relacionado con el tema de la universalidad que hablamos, ¿vale? Si queremos generar una máquina inteligente, tiene que ser una máquina que sea capaz de generar conocimiento, cualquier conocimiento por su cuenta, que es lo que hacemos los humanos al final. Entonces, ¿cómo descubrimos si una máquina es inteligente o no? Pues sí o sí vamos a tener que saber qué tripas tiene. Es decir, con qué conocimiento inicial parte. Cuando le hemos hecho preguntas, ¿cómo ha llegado a esas conclusiones? Si no analizamos las tripas, no podemos llegar a saber si lo que nos lo ha devuelto ha sido por pura casualidad, porque el programador se lo puso o porque lo ha generado realmente vía este mecanismo de crítica, generación de nueva idea, le respondo esto, ¿vale? Ya, para ti es más importante el método que el resultado, ¿no? En Sí, cuanto a conocer es si algo es inteligente o claro, no. claro, claro. O sea, al final nosotros los humanos podemos generar cualquier conocimiento. Si una inteligencia artificial general es IA, o sea, A y G, inteligencia artificial general, un humano somos inteligencia general, o sea, que le quitamos la A. Entonces, lo que tenemos que conseguir es coger lo que nosotros ya hacemos, elige, y volcarlo en el artificial, y volcarlo en silicio. Entonces, tenemos que conseguir de alguna manera eso, mirarle el código que tiene dentro, tenemos que entender lo que hemos hecho. O sea, si no lo entendemos, no lo podemos programar, que es lo que dice siempre Loic. Entonces, le hemos metido este código, esta semilla inicial, y a partir de ahí, la propia máquina puede generar el conocimiento de responderte. Y es lo que tenemos que conseguir de alguna manera detectar, que es extremadamente difícil, que hay mucha gente trabajando en ese ámbito, pero digamos que ni idea a día de hoy de cómo conseguirlo. Hay que decir que el test de Turing tiene muchísimos años y Sí, que sí, a día claro, de hoy, claro. que yo sepa, tampoco se utiliza como... O sea, tampoco se le da la credibilidad que quizás se le daba antiguamente, Claro, ¿no? claro, Ahora claro, claro. mismo ya nos hemos dado cuenta, hemos madurado mucho en cuanto a computación, inteligencia artificial y ya somos conscientes de que no Pero parece que tenga mucho sentido. De hecho, al final, ChatGPT probablemente si tú le das las instrucciones previas adecuadas, pueda pasarte un test de Turing bastante bien. claro, y eso es un poco, ahora mismo por eso es este hype de va a llegar la inteligencia artificial general, está aquí al lado, y realmente no. O sea, está tan al lado como ha estado hace 5 años, porque no es un tema de seguir este camino, es un tema binario de dar con la tecla que genera inteligencia. Entonces, que ahora mismo ChatGPT lo parezca, no implica que de aquí a 5 años vayamos a tener una inteligencia artificial general. Porque parece que el 5 va a ser ya casi, el 6 va a ser ya casi. No, porque da igual cuánto conocimiento le metas. El tema no es el conocimiento que abarca, ¿vale? Si yo ahora cojo ChatGPT, le enseño, le incrusto un programa de jugar al ajedrez, le incrusto un programa de jugar al chess, al chess, perdón, a las damas, le incrusto un programa de cocina y se sabe todas las recetas. O sea, yo le meto todo el conocimiento, todo, todo, todo. Va a seguir sin tener la capacidad de generar nuevo conocimiento. Ese es el tema, que es Es que lo que nos hace tan diferenciales. eso es como pensar, ¿no? Que por meterle más memoria RAM a un ordenador va a acabar siendo más inteligente, ¿no? Al Claro, final. claro. O más potencia Aquí, de computación, ¿no? aquí sí que es un poco, hablamos en Twitter un poco, creo. Eh, sí que es verdad que creo que hay que tener unos mínimos físicos para poder ser máquinas universales como nosotros. Es decir, hace falta una capacidad mínima de hardware, de capacidad de retención de información, de conectividad entre las neuronas en nuestro caso, pero bueno, podría ser entre chips de silicio. Es decir, hay unas piezas básicas, unos mínimos a cumplir más allá del software, eso seguro. Pero hacer un ordenador más potente por un camino no correlaciona o no debería correlacionar con que va a emerger la inteligencia porque tiene muchísima información y porque es muy fuerte. ¿No? Puede ser extremadamente imbécil,
¿vale? Puede ser un ordenador que no sabe qué hacer con toda esa información o hacerlo mal, ¿vale? No sé si... Sí, sí, completamente. En eso estamos alineados los dos. Al final lo que hace falta es dar con ese algoritmo que igual es simple Claro, claro, de cómo funciona la creatividad y que es un conocimiento que no tenemos, pero que es conseguible. Esto es importante, ¿no? Deutsch no dice, no, es que no vamos a desarrollar una inteligencia artificial general, no. Dice, lo haremos, pero no por este camino. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un algoritmo, en una solución de software que es errónea. inductivo. Entonces, por Ujú. mucho que le metamos más inversión a esa solución, no vamos a dar con la clave. Eso es. Incluso podría desviar la atención y es un coste de oportunidad para investigar en esos otros algoritmos que sí que son los que desarrollan la creatividad y que a día de hoy desconocemos. Para mí es un poco la única pega que le veo al desarrollo actual de las inteligencias artificiales es ese, que al ser aparentemente tan... es muy atractivo visualmente. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo el dinero del sistema va a ir hacia ahí, en lugar de que vaya hacia gente que está intentando crear vías nuevas. Y que en esas vías nuevas puede que esté la respuesta a que haya un cambio de paradigma y tengamos la inteligencia por fin en silicio, vamos. Bueno, hay gente que tampoco quiere eso, ¿no? De hecho, Claro, mucha gente ha pedido que se paralice la inversión en inteligencia artificial a ver. y, y claro, quizá ellos sean de los que piensan que por el camino que vamos a llegar a la inteligencia artificial general. Si no es así, pues es bien para ellos, ¿no? Porque en realidad no nos estamos acercando a ese tipo de inteligencia que a algunas personas les da miedo. ¿Tú crees que hay razones para tener miedo A de ver. esta inteligencia artificial general o de la superinteligencia, que sería, pues, esto que dicen de, no, ya no una inteligencia humana, sino una inteligencia sobrehumana? A ver, es que hay muchos melones aquí. Primero, yo entiendo que pueda haber miedo en las inteligencias artificiales actuales que estamos viendo a día de hoy, porque van a suponer posiblemente un cambio en el mercado laboral, porque van a hacer que menos personas, o sea, con menos gente puedas abarcar más trabajo. Yo no lo veo como algo negativo, o sea, creo que nos podremos ir adaptando, como hemos hecho siempre que haya habido un cambio de paradigma tecnológico. Entonces, a mí esa parte no me preocupa. ¿Qué pasa? Que luego está Harari, creo que es el que está ahora mismo a tope, que sí que se cree que se viene el Skynet, que se viene la inteligencia artificial general y que como no sabemos qué va a pasar, sí o sí va a ser algo malo, va a acabar con nosotros y demás. Eh, entonces, aquí hay muchas cosas. Por una parte, el concepto superinteligencia, ¿vale? Imagínate que sí que damos con la inteligencia artificial general, ¿vale? Que no es la que estamos viendo ahora, sino con una inteligencia real en una máquina. Vale. Eh, una inteligencia que corre en una máquina va a poder generar cualquier conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento va a poder ser conocimiento erróneo o puede ser conocimiento auténtico, como nos pasa a los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina, como una persona de este mundo o varias que hay, va a poder pensar que la Tierra es plana. O sea, una máquina va a poder empezar a generar conocimiento y estar convencidísima de que la Tierra es plana, al igual que ocurre con una persona. ¿A dónde quiero llevar con esto? El tema es que cuando pensamos en una superinteligencia o una inteligencia artificial general, nos pensamos que lo va a saber todo, que va a poder manipularnos, que va a poder hacer unas cosas que los humanos no vamos a poder entender, que va a ser una especie de Dios hecho en silicio. Pero la realidad es que va a tener el mismo mecanismo de generar conocimiento que tenemos los humanos, ¿vale? Entonces, todo aquello que genere, vamos a poder entenderlo, vamos a poder utilizarlo a nuestro favor también. Es decir, si una máquina genera X funcionalidades, vamos a poder ver lo que ha hecho y vamos a poder nosotros desarrollarla para nosotros y apoyarnos en la tecnología para igualarnos a ella. Vale. Dicho eso, ¿qué pasa? Si nos Sí que hay deja. una... Si nos deja, si lo hacen, si no lo hacen a nuestras espaldas. Sí que hay un riesgo, o sea, yo, por lo menos desde mi punto de vista, sí que entiendo el miedo y el riesgo de que al ser una máquina que no tiene nuestro conocimiento genético inicial, ¿no? Porque nosotros hemos evolucionado a lo largo de millones de años para desarrollar una serie de emociones, una serie de conocimiento que nos hace que respetemos al otro, porque es de nuestra tribu, tenemos unas emociones que nos impide hacer daño porque tal, aunque hay psicópatas, ¿no? Pero digamos que tenemos unos pequeños mecanismos internos que nos hace ser de determinada manera que más o menos podemos predecir por dónde puede ir un humano ¿no? Con sus emociones y tal. Una máquina, al nacer virgen de esos conocimientos, va a poder elegir cualquier camino y va a poder ser un psicópata si quiere, que haga lo que quiera. Va a poder hacer lo que quiera.
Entonces, ¿hay riesgo de que salgan inteligencias artificiales generales que nos den problemas? Hay riesgo. ¿Hay riesgo de que cada vez que nace un humano nos dé problemas? Hay riesgo, ¿vale? Porque al final somos máquinas que puede tomar cualquier camino. Yo puedo convertirme en un dictador que se carga a no sé cuántos millones de personas. O sea, y cada vez que nace un humano nos estamos acojonando porque tiene el potencial de hacer muchísimo daño. Pues con las máquinas, con las inteligencias artificiales generales, yo creo que va a ir un poco por ahí. Bueno, Es decir, va a poder hacer... pero en el caso de las inteligencias artificiales o superinteligencias, hay una diferencia, ¿no? Y es la capacidad de cómputo. Un humano Ujú. la tenemos Sí, limitada biológicamente. Si una superinteligencia es capaz de utilizar, por ejemplo, todos los ordenadores de Internet para avanzar en su conocimiento, aunque tienen los mismos mecanismos que nosotros, su velocidad es mucho mayor. Entonces puede hacer lo sí. que nosotros haríamos en un año, ella lo hace en un día, imagínate. Ujú. Entonces ahí sí que tiene una ventaja. Si esa máquina no tiene esos mecanismos de empatía, de valores éticos, sí que podría, no tiene por qué, realmente no tiene por qué ir en contra de nosotros, igual que los extraterrestres no tienen por qué venir a matarnos, como piensa Ujú. mucha gente, ¿no? Que si vienen extraterrestres van a venir a por nosotros. No, no necesariamente, igual son benévolos, igual vienen a enseñarnos. Podría ocurrir Ujú. lo mismo con la máquina, lo que pasa es que no lo controlas. Claro. A priori no lo Eh, controlas, pero claro, si tú le metes módulos de ética, empatía, etcétera, etcétera, claro. podrías controlarlo. Más que meter módulos, hay que educarla. O sea, ella ya puede generar ese conocimiento. Al igual que una persona puede generar conocimiento, esa máquina podría generar conocimiento y podría darse cuenta de que la ética es fundamental y que hay unos valores a cumplir y demás. Lo que Pero quiero decir es meterle que el módulos, algoritmo podría incluirlo de serie, igual que nosotros genéticamente incluimos eso de serie, sin que se tengamos que aprenderlo podría. durante nuestra vida. Podría ser, sí. El tema es que también puede sobreescribirlo. Sí, pero ¿por qué iba a hacerlo, no? Claro, claro, sí, 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 claro, claro, claro. Mm, O sea, el tema está, has dicho, ¿no? Que es verdad que pueden tener una capacidad de cómputo que nosotros no. O sea, una fuerza bruta superior a la nuestra, aunque sea el mismo mecanismo. Pero nosotros, es un poco lo que decía, podemos utilizar ese conocimiento que ella genera también, aplicarlo y utilizarlo nosotros en nuestras máquinas. O sea, yo le veo más como una fuerza que nos va a acelerar, más que como algo que me dé miedo como tal, ya. básicamente. Bueno, O sea, porque tú no, eres un tío que no conoce el miedo también. no parece un cagado de toda la vida, pero sí, o sea, entiendo que de miedo, como cada vez que hemos hablado, que ha habido cualquier tipo de progreso novedoso, entiendo que van a pasar, que va a haber problemas que nadie está ni siquiera imaginando ahora mismo, pero también tengo la mentalidad de que podremos solventarlos. Y si nos estancamos, si no avanzamos a cosas que podemos avanzar por miedo, vendrán problemas que en algún punto no podremos solucionar por habernos quedado estancados por ese miedo. Sí, este es un tema que yo enfoqué en el último capítulo de Polímatas, ¿no? De Esparta versus Atenas, en el que sacaba una cosa a relucir que está en las ideas de Deutsch, que es precisamente la ceguera que tenemos ante esto que acabas de decir. Nos preocupamos siempre por aquello que podemos hacer que empeore el futuro, ¿no? Como aumentar el cambio climático, generar un invierno nuclear, pero no nos preocupamos muchas veces por aquello que no vamos a poder enfrentar porque no tenemos el conocimiento y la tecnología suficiente. Ya. Es decir, por ejemplo, si el día de mañana viene un asteroide, nosotros a día de hoy tenemos medios tecnológicos para desviarlo. Pero esto no era así hace 50 años. Claro. Entonces, hay un riesgo en no tener ciertos conocimientos y tecnología muy grande. Y esto es lo que Deutsch señala, yo creo que de una manera muy, muy clara. Como tenemos ese sesgo de aversión a la pérdida, es decir, nos preocupa mucho más lo que podemos perder que lo que podemos ganar, muchas veces no nos centramos en todo eso que nos da la tecnología que nos protege de posibles sucesos futuros, además de los presentes. Eso es, eso es. Que entiendo, o sea, entiendo que al final siempre tengamos ese y sí, porque al final es que imaginarte las cosas malas es extremadamente sencillo. Mm. Sin embargo, las cosas buenas son limitadas, ¿no? Es decir, todas las enfermedades que me pueden ocurrir a lo largo de mi vida son prácticamente infinitas. Sin embargo, que llegue sano hasta los 90 años es una sola vía. Entonces, Eso es. es fácil que se te vengan todas las cosas malas y es más fácil aún que la gente se aproveche de estos miedos para generar mucho sensacionalismo en Internet, que te empieces a crear, que todo...
que todo te empuje a tener miedo. Básicamente es como es un bucle en el que es muy fácil caer y que según Deutsch al final esto se soluciona con una buena base filosófica, ¿no? Con el optimismo racional que le llama, con entender cómo se genera, qué es la inteligencia. Si tú vas entendiendo un poco estas piezas, al menos tienes un poco dónde protegerte ante estas oleadas de miedo que pueden llegarte, básicamente. Porque ves dónde fallan algunos argumentos, puedes decir esto puede ser así, pero no tiene por qué ser tan así, o esto está totalmente mal, esto no lo había pensado. O sea, puedes eh, gestionarlo mejor, básicamente. Ujú. Vale, ¿te Pensamiento parece que nos crítico, ¿no? metamos ya con la parte de cuántica? Sí, sí, sí. Hemos metido aquí un apartado que le hemos llamado incertidumbre cuántica y ordenadores. Bueno, al final está todo un poco relacionado, ¿no? Sí, Esto, para los que no tengáis ni idea de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica, de las teorías cuánticas, puede ser un poquito complicado, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo accesible para casi todos los públicos. sí, o sea, a mí lo que quiero transmitir un poco es la idea de los multiversos. eh, Porque es parte de lo que le caracteriza a Deutsch, ¿vale? Es dentro de la teoría de la cuántica, en la cuántica ocurren cosas muy raras. Y eso lo medimos y sabemos que funciona, pero es muy raro. Entonces, intentamos explicar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y hay varias posibles explicaciones, algunas mejores, otras peores. Y la que utiliza Deutsch es la de Antes Everett. de meternos ahí, Y perdona, Joseba, yo creo que es sí, sí, interesante sí. que primero expliquemos, para los que no tengan ni idea, qué cosas raras pasan en la cuántica. Sí, sí, ¿Ya? iba a llegar, ¿eh? Iba a llegar. Vale, vale, vale. Solamente, Porque si solamente quería empezamos a hablar decir, ya de la quería interpretación. dar el valor de Vale, meterte en vale. este fregado. No, lo que iba a decir es una teoría que es muy llamativa y que realmente a mí me gusta mucho pensar en ella porque cuando muchas veces hablamos de cosas de física y tal, siempre estamos tocando temas muy lejanos o muy grandes o muy pequeños ajenos a nosotros. Es decir, te hablan de un agujero negro, de que si el espacio-tiempo es diferente el tiempo que avanza en un lugar que en otro, porque todo está conectado. Bueno, que si la gravedad afecta a una cosa, tú no te das cuenta de esas cosas, o al menos no te afectan en tu manera de ver la realidad. Pero cuando entras en el tema del multiverso, a mí es una idea que se me ha quedado siempre en la cabeza porque eres tú y te afecta a ti como persona un poco el decir quién soy, a dónde voy, qué está pasando, qué es la realidad, ¿no? Te acojona bastante a nivel personal. Entonces, bueno, Deutsch es el padre de la base teórica de los ordenadores cuánticos porque él hizo un intento de intentar explicar o demostrar que se podía falsar la teoría de los multiversos y en ese ejercicio mental que hizo buscando cómo falsar esta teoría, acabó desarrollando sin querer, entre comillas, la base teórica de los ordenadores cuánticos. Ujú. Es un poco la curiosidad de. Bueno, bueno, entonces, vamos a hablar un poco de, si quieres, Joseba sí, tiene cara da ahora hasta mismo, para el miedo. que no lo vea, Da- da- de da- o sea, en qué momento yo he decidido meterme en este fregado. Sí, sí, sí. Luego, o sea, es que es divertido, pero es muy fácil meter la pata en este campo porque es que es tan raro todo que es normal, ¿no? Que cueste. Pero bueno, yo lo intento y que salga lo que tiene que salir, Venga, yo te ¿vale? voy echando una Venga. mano en lo Sí, que menos mal, el genio de la física, aquí, ¿sabes? cachondo eres. Me siento a gustísimo, ahora mismo estoy segurísimo. Vale, Espero que no haya ningún físico escuchando esto. alguno hay seguro. Bueno, el tema es, en la física clásica, ¿vale? Que es la anterior a la que cuando llegó el mundo de la cuántica en 1900 poco y tal, eh, todo parecía ser determinista o todo podía explicarse si tenías la información correcta, ¿vale? Es decir, si imaginaos ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que Val y yo vamos a jugar al juego del trilero este donde tienes dos cubiletes, metes una pelota dentro y Val empieza a barajar y yo tengo que adivinar en qué posición está la pelota. Val tiene más información que yo del sistema. Entonces, Val sabe con un 100% de efectividad que la pelota está en la derecha, por ejemplo. ¿Vale? Y yo, que estoy en el otro lado y tengo menos información que él, sé que hay un 50% de opciones que esté a la izquierda o que esté a la derecha. ¿Vale? Pero hasta ahí realmente es un tema de quién tiene la información correcta. Si tú tienes todas las variables, sabes con 100% de seguridad dónde está la pelota. Y si no la tienes, con la información que tienes puedes montarte una pequeña idea de dónde puede estar. Dicho de ¿Vale? otro modo, conociendo la situación inicial
y las leyes de la física, puede saber el futuro y el pasado. Eso es, eso es. Al final, si tú lanzas la física clásica, ¿no? Coges un cañón, lo lanzas a no sé qué distancia, con no sé qué fuerza y no sé qué ángulo, vas a poder predecir dónde va a caer esa bola de cañón con precisión. Ujú. Cuanta más variables controles del sistema, más vas a poder hacer predicciones. Incluso vas a poder hacer la reversa, vas a poder, si tienes otras variables, vas a poder decir desde dónde ha venido, a dónde va a ir, puedes hacer ese tipo de cálculos, ¿vale? Y eso sigue funcionando en nuestro nivel macro, a nivel grande, a nivel nuestro, a nivel de lo que vemos y lo que sentimos y lo que movemos, sigue funcionando y es útil, ¿vale? Lo que ocurre con la cuántica es que todo va de probabilidades. Da igual que intentes capturar todas las variables del sistema, que siempre va a haber incertidumbre. Si tú hacemos otra vez el juego del trilero y Val hace, él es el que pone la partícula donde él quiere, él es el que la tapa el tal, Eso es importante. Es decir, ahora ya no estamos con pelotas, sino que sí, imaginaros que es el juego del trilero, pero que hay un electrón dentro de eso cada es, una de los cubiletes. eso es. El electrón puede estar en dos posiciones y Val la pone en una, ¿vale? Él tiene toda la información, yo tengo poco menos de información. ¿Qué ocurre? Que no importa quién tenga toda la información del sistema, que cuando no estemos midiendo el electrón va a poder estar en los dos cubiletes a la vez. Literalmente, las matemáticas nos dice que está en los dos a la vez. Mm. Las dos posiciones, izquierda y derecha, están ocurriendo a la vez. ¿Vale? Entonces, lo que nos estamos enfrentando es algo que lo hemos testado y que sabemos que es así. Lo que no sabemos, no tenemos a ciencia cierta, es la explicación. Es decir, ¿cómo puede ser que algo esté en las dos posiciones a la vez? ¿Vale? Entonces, hay diferentes interpretaciones. Bueno, se reunieron los físicos más famosos de la época, hace, no sé, 100 años, 70, 80 años, y lo que hicieron fue intentar generar una explicación a esto, ¿vale? Y es la interpretación de Copenhague, que lo que dice es que cuando tú mides o miras dónde está la pelota, deja de existir en todas esas posibilidades y aparece en una en concreto, y todas las demás desaparecen, Es ¿vale? Es decir, decir, el electrón estaba en los dos cubiletes, pero cuando yo levanto el cubilete de la derecha, descubre si está ahí o no. descubro si está el electrón o no, y en ese momento solo está en ese cubilete, o quizá no, quizá está en el otro, pero deja de Eso estar en es, los dos sitios a la vez según la interpretación de Copenhague. eso es, eso es. Y claro, esto rompe totalmente la lógica de todo lo que nosotros entendemos, ¿no? O sea, yo tengo un vaso, el vaso está en un sitio, da igual que yo esté mirando, no. El vaso debería estar donde yo lo he dejado. Pues esto no pasa en cuántica. Básicamente el vaso va a estar en todas las posibilidades donde pueda que esté. Hasta que lo ¿Qué mire. pasa? Hasta que lo mires, ¿vale? Entonces, el famoso ejemplo del gato de Schrödinger. Lo odio, pero bueno, Cuando... si quieres contarlo, Ya, cuéntalo. lo quiero contar porque a Carlos también lo odia, que es el que me ayudó a revisar un poco los textos del artículo de este tema. Y entonces, para que se joda un poco. El tema es, tú tienes un gato en una caja, ¿vale? Y eh, hay un veneno dentro de la caja que se puede activar si, por ejemplo, un electrón decide ir al camino de la izquierda. Si el electrón decide ir al camino de la derecha, el gato no muere, ¿vale? Si va a la izquierda se activa el veneno, el gato muere. Si el electrón va a la derecha, no se activa el veneno, el gato está vivo. El gato está dentro de una caja, tú no lo puedes ver. Según la física cuántica, están ocurriendo las dos cosas a la vez. El electrón está en la derecha y en la izquierda. Cuando ha decidido dar el me muevo, puedo ir a la izquierda y a la derecha, voy a las dos a la vez. Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puede estar el gato vivo? ¿Cómo puede estar en esa superposición? ¿Qué es? ¿Cómo es? Hasta que no mires, tú no vas a saber si el gato está vivo o muerto. Entonces, el gato está vivo y muerto a la vez y cuando tú miras, está muerto, se muere o vive, ¿vale? Es la confusión que Vamos, siempre en genera el resumen, experimento. que es absurdo. Aparentemente esa interpretación fue un Sí, poco como para salir del paso, porque como no tenían ni puñetera idea, dijeron, pues venga, esto. Y hay muchos críticos, ¿no? Sobre esta interpretación claro, que a todas luces parece ilógica y errónea. eso Y es. entonces viene un Entonces, señor que está muy loco, muy loco, llamado Everett. Hugh Everett. Tercero, creo. Ujú. Y lo que dice es, mira, lo que está pasando es las dos cosas. Es decir, correcto, el gato está vivo y está muerto, pero
en tu universo solo ha pasado una cosa, ¿vale? Entonces, tú cuando miras la caja, lo que estás haciendo, y si el gato está vivo, es descubrir que en tu universo el gato no ha muerto. Pero en la otra mitad de universos, el gato sí que ha muerto, ¿vale? Es decir, cuando nosotros matemáticamente estamos midiendo que en el juego del cubilete la partícula puede estar en la izquierda y en la derecha a la vez, cuando estamos matemáticamente diciendo hay 50% de posibilidades de que esté en un lado y 50% de que esté en otro. Lo que está ocurriendo es que en un 50% de universos está en un lado y en un 50% de universos está en otro. Pero en nuestro universo, la partícula siempre ha sido una partícula, siempre ha estado en una posición, ¿vale? Siempre se ha movido a una sola y solo está ocurriendo una cosa, Vale, y ¿vale? aquí la gente que sepa un poco de cuántica dirá, ya, pero entonces, ¿por qué dicen eso de que las partículas son ondas y las ondas son partículas? Y por qué una partícula se comporta como una onda, todo el Claro. tema del experimento de la doble rendija, de cómo las Ujú. partículas interfieren entre sí y parece que se comportan como ondas. Si resulta que están en universos diferentes, ¿cómo demonios Esa puede es buena. suceder esto? Las partículas las instancias de esa misma partícula en otros universos, lo que hace es se pueden empujar entre ellas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que se comporta como una onda, no es una onda, es una sola partícula que va y sus instancias en otros universos, es decir, la copia de esa misma partícula, como si entre ellas pueden interaccionar, se empujan entre ellas. Entonces las van desviando de una posición a otra. Nosotros no tenemos acceso a esas otras partículas. Nosotros no podemos saber qué dirección van a coger. Entonces, yo si disparo un fotón, no puedo predecir en qué píxel exacto de pared va a caer, porque hay un montón de otros fotones que van junto con ella en otros universos que la van a desviar a una posibilidad dentro de la pared. Entonces, por eso hablamos siempre de probabilidades en la cuántica, porque sabemos cuán probable es que caiga en el centro, cuán probable es que caiga un poquito a la izquierda, cuán probable es que caiga a la derecha, cuán probable es que caiga muy a la izquierda y que es imposible que caiga a 50 kilómetros de aquí. Entonces, la cuántica nos dice, vale, 20% aquí, 30% aquí. Entonces, entre ellas, tú lanzas el fotón, se empiezan a desviar entre ellas y cae justo una en el centro. Lanzas otro y cae un poquito a la izquierda, lanzas otro. Entonces, no puedes conseguir predecir qué va a ocurrir porque tenemos un montón de información de otros universos que están interactuando con este y que hacen que las cosas ocurran por probabilidad. Mm, vale. Vale. Entonces, hay un Joseba por ahí diferente en otro universo Claro, esta es haciendo cosas buena. diferentes, ¿no? A ver, primero, hay Josebas en otros universos haciendo exactamente lo mismo. Hay infinitos Josebas ahora mismo teniendo esta ecuación igual. Porque hemos Uf, hablado de madre mía, electrones. Sí, sí, sí. qué pereza. Joder, te digo, me aprietas, ¿no? O sea, hemos hablado de electrones, pero todas las partículas fundamentales que nos forman a la realidad, a los humanos, a los animales y a todo lo que vemos, tienen este efecto cuántico, ¿vale? Todas tienen su propia copia, su propia instancia en otros universos. Entonces, cuando yo estoy lanzando el experimento de lanzar un fotón contra la pared y ver dónde cae, hay infinitos Josebas lanzando ese mismo experimento en esa misma posición, en ese mismo momento, haciendo que los fotones se desvíen en una dirección u otra, Mm, ¿vale? vale, Entonces, entonces, nosotros, sí, según Everett, lo que dime, tenemos es un multiverso con infinitos universos en los que sucede todo lo que puede suceder. tal cual. Esto Y es, eso es, para, es y muy eso heavy. para Deutsch es más lógico que, que, Sí, sí, tal que cual. Es cuando tú más observas lógico. una partícula se... ¿No? Desaparezcan todas las opciones. Sí, Claro, es más lógico porque hay algunos experimentos que yo creo que pondré en el artículo. Tú porque cuando no te te lees un libro atreves de a cuántica, contarlos aquí, ¿no? opa, pues te he dado. Es visual. Es decir, Vale. tú lanzas una partícula, coge un camino porque se puede ir por arriba o por abajo, luego coge otro camino. Y son experimentos en los que si la partícula no tuviese una contrapartida, siempre tendría que tomar una dirección u otra. Pero tú lanzas ese experimento y siempre toma la misma dirección. Entonces, la única explicación buena que hay es que viene algo que se comporta exactamente igual que que la partícula que acabas de lanzar por otro camino, impactan y por eso toma siempre la misma dirección. Entonces, Bueno, hay unos experimentos. sí, Sí, lo digo porque precisamente, o sea, si es difícil de explicarlo, es mejor que la gente se vaya al artículo y lo vea ahí. sí, sí. Pero creo que sí que es interesante contar por qué Deutsch llega a esa conclusión de que solo puede ser la interpretación de Everett la correcta, porque él lo que se da cuenta
es que la computación cuántica solo puede funcionar si hay varios universos. Esto sí que Sí. es interesante que lo expliques y creo que es bastante Ujú. ilustrativo. Vale, un ordenador cuántico al final lo que hace es cálculos, al igual que hace un ordenador que tenemos en casa, ¿vale? Tiene otro tipo de hardware, tiene otro tipo de algoritmos, ¿vale? Pero básicamente lo que hacen es cálculos matemáticos. Tú le metes números, te devuelve números. ¿Qué pasa? Que hay algunos cálculos que son muy, muy complejos, que llevan mucho tiempo a hacer. Más que complejos, son muchos, muchos pasos que tú tienes que hacer, ¿no? Hago esto, lo divido entre esto, lo divido entre esto, vale, no es. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Entonces, son cálculos que si tú coges un ordenador súper potente, ¿vale? Y lo intentas hacer, tarda 1 millón de años, literal. ¿Qué pasa con los ordenadores cuánticos? Que si tú coges ese mismo problema y se lo escribes al ordenador para que lo resuelva, lo hace en un segundo. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que un ordenador cuántico haga tantos cálculos, más cálculos que partículas hay en el universo, en un solo segundo y que te devuelva el resultado correcto? Es decir, ¿dónde está sacando el poder computacional, el pedazo de cacharro, para devolverte la respuesta correcta? Entonces, según Deutsch, lo que está ocurriendo es que estamos dividiendo el trabajo entre todos los universos paralelos que están lanzando ese mismo programa a la vez. Mm. Todos los ordenadores hacen el cálculo en paralelo. ¿Qué pasa? Que a la vez infinitos, números astronómicos de cálculos a la vez, alguno llega a la solución antes que nadie, por pura chama, ¿no? Porque todos van haciendo, cada uno es como se divide la tarea en paralelo. Entonces se llega a la solución y se comparte la información entre todos los ordenadores. Ujú. Entonces te devuelve la solución en cuestión de unos segundos, ya te sabes la respuesta. Esto es como si, por ejemplo, tú te estás cavando un hoyo con una pala, ¿no? Y pudieses coger y decirle a todas tus instancias de los infinitos universos paralelos que te ayuden a cavar. De manera Tal que en vez cual. de cavar un hoyo De una de, palabra, sí, sí. de 10 metros en 3 días, lo harías en un segundo. Gracias a que te ayudan tus clones. Efectivamente, efectivamente. Ujú. Entonces él, A él mí lo siempre que insiste lo en... que me deja un Sí. poco en la duda ahí es cómo demonios, eh, si están en universos diferentes, pueden ayudarme a mí que estoy en otra instancia, en otro universo. A ver, no te sé explicar, ¿eh? Pero si tenemos en cuenta que las partículas entre ellas, digamos que una instancia de una partícula de un universo a otro sí que puede interactuar con ella, ¿no? Se pueden empujar, tiene que ir por ahí el tema. Es decir, Ujú. tú no puedes sentir a tu yo del multiverso de al lado, pero digamos que la partícula puede empujarse, entonces tiene que haber alguna transferencia de información en ese sentido ahí. Ya, No sé, no he profundizado más. vale, muy bien. Ahí era la pregunta para pillarte, así que bien, bien. Sí, a mí ni puta idea. Next. Llama a Eh, Deutsch, ¿no? Que te lo explique él. sí, sí, ojalá. Vale, entonces, esto, bueno, es que esto abre muchos melones. El primero de todos es que hay veces, a mí la reflexión que me sale es que hay veces que hay que ser valiente y que cuando te encuentras ante una idea así de loca, está guay que haya gente que dé la cara por la idea con un criterio sólido, aunque le tomen por loco durante mucho tiempo. Es una idea que ahora mismo el multiverso, al principio, a Everett le hicieron bullying directamente y dejó la academia y tal, y que se quedó como algo muy minoritario. Pero con el tiempo ha habido gente más valiente, ¿no? Que ha ido diciendo, mira, a mí esto es la teoría que más me convence y estas son mis argumentaciones, ¿vale? No es aceptar algo como decir Dios existe y a correr, no. O sea, yo tengo mis razones y las voy a defender y voy a pelearme con otra gente aunque durante mucho tiempo me llamen zumbao. Mm. Bueno, me parece algo importante. Sí, que cuando tú estás convencido de algo, no porque sí, no porque tengas una corazonada, sino porque realmente, como diría David Deutsch, es la mejor explicación que tienes, no tienes que Ujú, dejarte manipular por otros ni por la presión social, ni siquiera por científicos, porque a veces los científicos también están llevados por esa presión o por sus propios sesgos, etcétera, etcétera. Entonces, esa valentía, ¿no? de enfrentar a la realidad tal cual es, que ujú. es una de las virtudes que yo siempre digo que es de las virtudes más importantes que podemos tener a día de hoy, ¿no? Cuando el relativismo campa a sus anchas, ¿no? Y parece que hay que aceptar todo tipo de explicaciones para todo, que cada uno tiene su propia explicación del mundo, el que alguien diga, no, no, mira, es que esta explicación es mejor. Aunque suene a unicornio volador,
es o no nos mejor. guste directamente, sí, sí, Y es o... verdad, y yo pensaba como la mayor parte de la gente, ¿eh? Pero cuando he profundizado un poquito más, hablando contigo, leyendo sobre esta teoría, sí que es verdad que aunque suene muy mágica, parece que es un poquito más lógica que la de Copenhague, que también es, o esta otra alternativa de no, es la conciencia la que crea, la que hace que el electrón tome forma en un lugar Ujú. concreto, ¿no? La conciencia humana, ya me parece un poco locura total. Entonces, bueno, de momento no sabemos, no hay pruebas claras de si es la mejor teoría, pero desde luego, a nivel explicativo, probablemente sí que sea la mejor. Si tú te lees un libro sobre cuántica y ves los ejemplos de experimentos que ponen y tal, si te pones con la mentalidad de que hay otra partícula que toma el camino inverso y demás, entiendes todo lo entiendes todo súper bien. Cuando intentas pensar, esto es una onda y va por allí, pero está yendo por otro lado y no, o sea, cuando intentas de manera más, que es como más etéreo, no sé cómo llamarlo, pero cuando intentas entenderlo sin ese punto de vista, se complica todo mucho. Entonces, es una explicación que encaja muy bien y que explica todo muy bien y que te ayuda a entender. Sí que es verdad que luego tú como personita vas caminando por la calle y miras alrededor y dices, cada posibilidad de cada partícula, de cada posición, de todo lo que estoy mirando, está ocurriendo infinitas veces, no sé, te supera. O sea, a ti como persona te supera. Y Bueno, pero también es esto lo algo que hemos da hablado tú y vértigo. yo muchas veces, que es que el universo en sí mismo nos supera. Es Mm, que la cuántica, lo que ya sabemos de la cuántica ya nos supera. Un claro. agujero negro, un quasar, el espacio intergaláctico nos supera. Son todo cosas que si nos dejamos llevar por nuestra intuición, siempre estaríamos perdidos. Claro, pero es algo, es lo que decía al principio, que es algo por lo que a mí esta teoría siempre se me ha quedado tan incrustada y es cuando tú piensas en algo muy, muy grande, muy, muy lejano, pues como que te da un poco igual. Mm, Pero cuando yo salgo a la calle y me pongo a pensar en estas cosas, me da vértigo ya. porque la realidad que estoy mirando está instanciada en muchas partes y no solo eso, sino que este es uno de los melones más gordos que hay. Todo está ocurriendo, antes lo has dicho un poco por encima, pero todo lo que puede ocurrir está ocurriendo en nuestro multiverso. Es decir, hay un multiverso donde soy yo el que lleva el proyecto Polímatas y que eres tú el entrevistado. ¿Por qué? Porque cuando tú, las partículas que forman la realidad de este universo, puede tomar cualquier posición posible, cualquier historia va a llegar a darse. Cualquier Oye, Joseba, combinación. y algunos sucesos paranormales podrían explicarse por los multiversos, porque si al final las A ver, en teoría partículas, no. pero escúchame, Porque las es que ¿sabes dónde partículas, vas? no, Sí, claro, si dime. tú dices que se empujan los electrones de diferentes multiversos, y eso te parece Dime. bien, pero no te parece bien que un fantasmita de Joseba o de Val de otro universo te diga, Joseba, ¿qué pasa? A ver. Si de momento parece que hay que una de las leyes físicas que hay es que tú no puedes traspasar de un universo a otro. Porque no entiendo muy bien el tema, ¿eh? Pero habría un colapso. Si todo empieza a pasar de un lado a otro y tal, ¿cómo sostienes, ¿no? Este universo, sí, sabes, un poco el tema. Entonces, la información solamente puede traspasarse, al parecer, a nivel cuántico, alguna partícula y tal. Que un cuerpo grande, que ya está a otro nivel superior del cuántico, ¿no? Que tiene otras leyes físicas, intente traspasarlo de un lado a otro, parece que no es viable. Parece, una vez más, parece. Entonces, intentar explicar algo etéreo como un fantasma que sea una instancia mía del otro lado asomándose a este, pues sería el puto Ricky Morty, ¿no? Sería el tío más inteligente del universo del otro lado descubriendo la física nueva y diciendo voy a saludar a Val. Parece que hay un límite ahí que no se puede superar. Al igual que hay límites de la velocidad de la luz que no podemos superar y demás, pues hay normas que son para este universo y son normas en conjunto también para el multiverso. Es un poco lo que Vale, parece que dicen. podría seguir puteándote un poco con este tema, pero Sí, sí, creo que... putea, putea. No, 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 sí, no, porque realmente tampoco es el plan que nos metamos muy en profundidad en esto. Si la gente lo quiere, que lo pida. Y nos sí. lo Y una estudiamos cosilla, bien y lo contamos otro día más en profundidad. Yo, aquí hay un tema interesante, bueno, sí, no sé si quieres, sí, sí, no, que dale, es, dale. como hemos dicho, que en el multiverso todo lo que puede ocurrir ocurre y demás. Deutsch está trabajando mucho en un camino nuevo del Constructor Theory y el tema de lo que es posible y lo que es imposible. Porque si todo si estamos diciendo que en el multiverso todo puede llegar a ocurrir, sí que podemos también filtrar conocimiento
de manera diciendo hay cosas que son imposibles que ocurran, Ujú. ¿vale? Entonces, él está ahora como trabajando bastante en esa rama de esto podría llegar a ocurrir, ergo está ocurriendo en alguna realidad, ¿vale? Entonces es un cambio mental de pensar a nivel probabilidades todo en esta realidad. Es un pensamiento probabilístico, versión multiversial, básicamente. Entonces puedes descartar situaciones por o posible o imposible o probable o improbable. Al final es jugar con esa variable. Sí, es un tema bastante oscuro este del constructor universal. Yo he intentado leer un poco, pero la verdad es que muy, Sí, muy sí, sí, abstracto es complicado. y ya droga, droga muy dura. ¿Algún tema más sobre esto o lo dejamos? Yo creo que lo podemos dejar aquí Sí, sí, sí. y que si la gente quiere más, hay más temas, ¿eh? Podemos hablar de la belleza objetiva, según Deutsch. Podemos hablar de los sistemas de gobierno, que ya he mencionado que igual los íbamos a hablar, pero ya se nos ha ido un poco de tiempo. Podemos hablar de la evolución cultural, que la tocamos un poco en el capítulo anterior, pero yo creo que tiene mucha chicha y podemos todavía hablar más. Ujú. Bueno, decírnoslo no sería para hacerlo dentro de poco, sino ya más adelante, que Joseba me imagino que tendrá otras cosas que hacer, aparte No de muchas. grabar conmigo. Pero eso, decírnoslo, porque si no nos lo decís, no lo vamos a hacer. ¿No, Joseba? A mí lo que me digáis. Yo soy un esclavo aquí. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, la verdad que ha molado, ¿no? O sea, ha quedado guay. Me hubiera gustado meter más temas. O sea, lo de la democracia sí que me hubiese gustado hablar. Pero bueno, hemos dado la turra con otras cosas, así que todo no se puede en esta vida. Para la próxima. Pues nada, Joseba, muchas gracias de nuevo por estar aquí y a ver si la gente nos pincha y hacemos una tercera. Perfecto. Venga, Venga, muchas gracias. hasta luego. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, dímelo, dínoslo, porque si no, no nos ponemos con una tercera parte, que son capítulos que nos dan bastante curro. Al final, como ves, la filosofía de David Deutsch es una filosofía compleja, con muchos matices, poco intuitiva a veces, pero muy importante, por eso la traigo aquí. Así que dímelo si te ha gustado para que hagamos esa tercera parte. Y nada más, si te gusta Polímatas, ya sabes que tenemos la Biblioteca Polímata, que es un lugar donde estamos ya más de 200 personas, aprendices de Polímata, leyendo libros todos los meses, tenemos charlas, yo hago resúmenes en profundidad de cada uno de los libros, tenemos un grupo de Telegram que tiene un montón de actividad sobre temas muy interesantes de actualidad, filosóficos, bueno, que te tienes que meter porque realmente merece la pena. Aunque sea, métete un mes, pruébalo y si no te gusta, pues te das de baja. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto. Pásamela. Ven aquí, Piri. De Ven. ya. Ven. Ya viene tranquilo, que ha estado en una granja, está cansada. Ven aquí. Claro. En una granja industrial la has metido. Sí. Pero me han dicho que tiene poca carne. Ven aquí. Leia, poca carne. Hola, Leia. Es que no me No. oye. Leia. Hola, Leia. Hola.